en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Vamos a pedir en esta misa por la salud de la familia Lama Saavedra y por César Lama Sata. Pedimos también por el eterno descanso de Alan Coronado Villalobos, Alberto Samayoa González, Isela Guevara de Samayoa, Esben Samayoa Guevara, Eliseo Bancayán Fiestas, Tomasa Ayala Estrada, Rosario Bancayán Ayala, Marcelina Jauregui Huiza, Margarita Loc Ruiz Cornejo, Antonia Santos Litano, Marco Antonio Albornoz Ceballos, Juan Lébano Muñante. Pedimos también por los niños no nacidos y las almas benditas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Antonio de Padua has dado a tu pueblo un predicador insigne y un intercesor en las necesidades, concédenos con su ayuda seguir las enseñanzas de la vida cristiana y experimentar tu protección en todas las adversidades. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos vamos a disponer a escuchar las lecturas. Lectura del Libro de los Reyes. En aquellos días partió Elías del monte y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien se hallaba arando. Frente a él tenía 12 yuntas. Él estaba con la 12ª. Pasó Elías a su lado y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías diciendo: «Déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre, y te seguiré», le respondió. «Anda y devuélveme, pues, que te he hecho». Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó y siguió Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos repetimos: Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: Tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad.
Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Vamos a disponernos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio cantando el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Inclina mi corazón, oh Dios, a tus preceptos, y dame la gracia de tu ley. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pues yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que en vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando la memoria de San Antonio de Padua, del cual pues quizás más tenemos nosotros memoria del hecho mismo de que la tradición popular, bastante alejada de la fe, precisamente, pues lo hace casamentero, e incluso hay que voltearlo, ¿no? Ponerlo de cabeza para conseguir entonces a alguien que le acompañe en la vida, alguna dama. Pues bueno, una tradición, como les digo, nada eclesial, y que deja entonces en el aire otras cosas más interesantes de San Antonio de Padua, como aquella anécdota en la que pues él logra que este asno pues se arrodille ante la Eucaristía. Y esto entonces entró en una controversia que había con una autoridad en el lugar donde él vivía, y pues lo retó, ¿no? a que hiciera entonces eso que en su momento era imposible, pero que obviamente pues sí lo pudo realizar, no por sí mismo, sino porque lo que mostraba entonces era el que a la creación entera también se rinde ante el Creador. Y las lecturas de hoy, que corresponden a este sábado, pues nos ayudan entonces también a que por un lado veamos lo importante que es el servicio. Todos estos días estamos leyendo el libro de los Reyes. Aquí en mis manos tengo también la otra semana, y vamos a seguir entonces nosotros escuchando el primer libro de los Reyes. Y en él uno de los personajes, no digo que centrales, pero muy importantes, es Elías, ¿no? Hemos visto pues cómo en primer lugar tiene el beneplácito de Dios, cómo Dios, a pesar de que él haber huido porque estaba siendo perseguido, entonces primero lo alimentan los cuervos, luego la viuda de Serepta, que es una imagen que el Señor Jesús trae también a la memoria respecto entonces de quiénes fueron, a quienes fue enviado por Dios el profeta, no precisamente a los judíos, sino a los extranjeros. Por eso es que llama mucho la atención la viuda de Serepta, que confía entonces, aprende a confiar, porque hasta él mismo le exige que le dé de comer, y pues la orza de harina no se acabó y la alcuza de aceite tampoco se acabó. Entonces tuvieron un muy buen tiempo pues alimentándose, porque así lo había dicho el profeta, porque así se lo había dicho Dios. Hoy nos encontramos que la primera lectura nos va narrando el encuentro con Eliseo. Elías y Eliseo, pues ellos son compañeros de camino, ellos son
quienes sacan adelante los planes de Dios como profeta, que es Elías, ¿no? Entonces nos ha narrado ese encuentro, en el cual entonces Eliseo pues deja lo suyo, deja con quienes vive, ¿no? Deja realmente, abandona los bueyes y entonces echa a correr tras Elías. Y entonces le dice, ¿no? Déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te seguiré. Un poco también nos hace alusión al momento en el Señor Jesús cuando dice pues que hay que dejar padre y madre y hay que dejar también el arado, ¿no? No es digno de mí quien no es capaz de dejar todo. Pues eso entonces es lo que de pronto Eliseo le pide a Elías, ¿no? Deja ir a despedir a mi padre y a mi madre y te seguiré. Bueno, Elías le responde, anda, vuélvete, pues, y también le hace una pregunta, ¿qué te he hecho, no? Pero él sabía muy bien, porque Dios se lo había pedido, que tenía que buscar a Eliseo, ¿no? Entonces Eliseo se vuelve alguien que le ayuda, pero la ayuda que recibe Eliseo es la ayuda para poder hacer los planes de Dios. Entonces subyace ahí el tema del servicio que nosotros tenemos que prestarle a Dios, de un servicio que nosotros no podemos excusarnos, un servicio del cual nosotros debemos de ofrecernos, porque de pronto nosotros somos las manos de Dios. Cuando digo nosotros, no solamente quienes somos consagrados, los sacerdotes, no. Es todo el que tiene el bautismo. O sea, nosotros tenemos la misma condición, la misma dignidad de ser hijos de Dios, todos. Obviamente que yo y mis hermanos sacerdotes del mundo, pues tenemos un ministerio especial y obviamente que es algo eso especial. Pero tenemos todos en común el que seamos bautizados. Pertenecemos a una misma familia y tenemos las mismas exigencias por el bautismo. Entonces, a ti también, que me escuchas y que me estás viendo, pues tienes la misma exigencia. La exigencia entonces de ese servicio para la fe. Ese servicio que hace entonces que dentro de todas las actividades que podamos tener, no podemos nosotros dejar de realizar aquello que hemos recibido y que es la fe. Se nos ha anunciado a Jesucristo y por lo mismo también nosotros debemos de anunciarlo. Es un punto muy interesante en nuestras vidas porque hay muchas personas que por lo mismo, por la falta de catequesis, ya muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Que solamente se queda en la catequesis de primera comunión o de confirmación. A veces esa catequesis de confirmación más es lo que bailan y brincan que lo que aprenden, y entonces no se aprende nada de la fe, y por lo mismo tampoco no hay una vivencia intensa de la fe, y pues entonces hay gente, mucha gente, muchísima gente que no se ha dado por enterada que estamos llamados nosotros también a anunciar a Jesucristo, y que ese anuncio de Jesucristo no necesariamente uno tiene que pertenecer a un grupo, y creo que me estoy dejando entender bien, ¿no? No es obligatorio pertenecer a un grupo para vivir la fe. La tenemos que vivir en familia, la tenemos que vivir en casa. O sea, eso es lo que se nos pide. Ya es accesorio y porque estás llamado a pertenecer a un grupo, a un movimiento, que lo puedes pertenecer y qué bueno, ¿no? Porque entonces te ayuda entonces a poder vivir tu fe. Digo, porque te tenía que ayudar, ¿no? Porque entonces un movimiento y un grupo en el que no se viva la fe y solamente se encuentren, que muchas veces también pasa, ¿no? Que solamente se encuentran. Es para encontrarse, es para comer algo, ¿no? Para compartir algo, para sentirse bien. Pues entonces no cumple su función. Pues su función es alimentar la fe, ¿no? Servir a Dios. Entonces, pues, regresando a la idea original, no es obligatorio. Lo que sí es una exigencia de vida cristiana es que nosotros vivamos esa fe y que la vivamos entonces compartiendo la vida, compartiendo con los que están a nuestro alrededor, siendo testimonio de los demás y sobre todo anunciando a Jesucristo. Este tema del anuncio es un tema que ha quedado pues rezagado en nuestro tiempo. Por eso es que cuando se habla de la catequesis ya para nuestro tiempo, pues hablamos de la iniciación cristiana.
ya no solamente hablamos de una catequesis sacramental, que también es algo que hay que entenderlo bien. Les confieso que yo al principio también me chocaba muchísimo, ¿no? Porque entonces parecería que se estuviera relegando los sacramentos, pero no es así. Porque precisamente ya no vivimos nosotros ese ambiente católico en el cual hemos nacido. Los que somos mayores de 30 años, pues hemos participado de la fe católica porque nuestros padres nos lo han hecho participar. Son ellos los que nos llevaban a misa, son ellos los que propiciaban el que recibiéramos los sacramentos, son ellos los que en la casa aprendíamos a rezar antes de comer, íbamos a misa, ¿no? Nos llevaban a las procesiones. Pero hoy eso una familia común y silvestre, pues que ya no tiene nada de común y silvestre, no lo hace, no solamente por la pandemia, sino porque ya no lo hace. Entonces, y que nosotros encontramos que cuando armamos la primera comunión tradicional, encontramos que un niño ni siquiera sabe el Padre Nuestro, ni siquiera le han hablado de Dios, cuando eso se tenía que hablar en familia. Entonces, la catequesis tiene que ser una catequesis de iniciación cristiana en el que se anuncia a Jesucristo. Y hay que anunciar a Jesucristo, porque ya eso no sucede en la familia. Y por eso es que, por ejemplo, pues hay que aprovechar la catequesis para el bautismo, para poder entonces eso, no solamente dar una charla, no solamente porque va a recibir el sacramento, sino porque es una oportunidad de catequizar a la familia, catequizar a mamá, papá, a los padrinos, ¿sí? Y entonces es una oportunidad entonces para introducirlos en la fe, porque ellos son los primeros que están llamados a dar la fe a los niños. La gran pregunta que nos hacemos entonces nosotros es, si se ha preparado para que reciba el niño la primera comunión, el bautizo, perdón, se ha preparado a mamá, a papá y a los padrinos, entonces ¿qué ha sucedido? Que a lo largo de la vida, más bien ellos han silenciado completamente eso que habían prometido, porque es una pregunta que se le hace a los papás y a los padrinos para que colaboren en la fe del niño, pero los papás son los que ellos prometen, pues, enseñarle a Jesucristo y a vivir los mandamientos, que es lo que vivimos al principio del sacramento del bautismo. Pues eso revela entonces que de verdad no tenemos conciencia de lo que hemos recibido, ni lo que estamos pidiendo. Y por eso entonces hoy es muy urgente que tanto en la preparación del bautismo como en la primera comunión sea lo que se llama catequesis familiar, porque entonces los catequistas ahora de los niños tienen que ser sus papás, y por eso es que a los papás se les prepara. Ambos reciben catequesis. Y entonces así podemos nosotros de verdad pues recibir ese anuncio. Por eso es que vemos nosotros tanta incongruencia y tantas cosas que ya no se saben respecto de la fe, ¿no? Como por ejemplo, el Evangelio de hoy, tan interesantísimo, ¿no? Porque es, sobre todo yo creo, yo he estado en muchos sitios, pero no he escuchado mucho como lo he escuchado aquí, sobre todo en Lima, ¿no? Te juro que es así. Pues miren lo que nos dice el Señor Jesús: no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Eso es lo que se había oído a los antiguos. Pero cuando nos dice el Señor, yo les digo, cuando escuchemos esa expresión, pero yo les digo, es entonces lo que está estableciendo Jesús. ¿Y qué establece? No juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello, y que vuestro hablar sea sí, 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 no, no. Lo que pase de ahí viene del maligno. Pues entonces lo primero que nosotros tenemos que incorporar a nuestra vida es el hacer el esfuerzo grande de ya no jurar, porque eso desgraciadamente es parte de nuestra cultura, ¿no? Todos crecimos escuchando a mamá, a papá, a la tía, a la abuelita, ¿no? Te juro que es así. O sea, ¿y por qué? Porque en este tema se nota que nosotros hemos profundizado y porque no conocemos las enseñanzas del Señor Jesús. Tú me puedes decir, Padre, es indiferente, es una cosa tan pequeña, es irreal de verdad, eso no tiene ninguna significación. Bueno, fíjate, quien lo está diciendo textualmente es el Señor Jesús. San Mateo nos está contando
lo que el Señor Jesús nos ha dicho. Por eso es que debemos nosotros de identificar cuando el Señor Jesús nos dice, pero yo les digo, ese pero yo les digo es lo que Él está estableciendo para ahora y para siempre. Entonces no podemos perder de vista nosotros lo que el Señor Jesús nos va diciendo, sino que tenemos que incorporarlo a nuestra vida. Vamos a pedirle entonces a San Antonio de Padua que nos ayude el día de hoy, no precisamente como lo conocen como casamentero, ¿no? No le vamos a pedir eso a San Antonio de Padua. Le vamos a pedir a San Antonio de Padua que nos dé a nosotros pues también esa valentía de vivir la fe, ¿no? Y sobre todo entonces identificando aquellas cosas que son contrarias a lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, pues hagamos el esfuerzo grande de poder sacar adelante nuestra vida. Vamos a presentarle al Señor Jesús nuestras peticiones. Pidamos por la Iglesia para que siempre nos señale el camino que nos lleve hacia el cielo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos por nuestros gobernantes para que se preocupen siempre por el bien común de los pueblos. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. No dejamos de pedir por todos los enfermos de coronavirus. También pedimos por los que ya han muerto. Pedimos por sus familiares que se encuentran tan desconcertados. Cuando mueren ni siquiera pueden verlos y eso los llena de mucha tristeza. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Tampoco dejamos de pedir por los médicos, enfermeras, personal sanitario en general, psicólogos, psicólogas que están ayudando muchísimo en estos tiempos tan difíciles. Pedimos también por aquellos que ya han regresado a trabajar y pedimos para que no se contagien. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pedimos también por la salud de César Lama Sata y de la familia Lama Saavedra, y por el eterno descanso de Alan Coronado Villalobos, Alberto Samayoa González, Isela Guevara de Samayoa, Esben Samayoa Guevara, Eliseo Bancayán Fiestas, Tomasa Ayala Estrada, Rosario Bancayán Ayala, Marcelina Jauregui Huiza, Margarita Loc Ruiz Cornejo, Antonia Santos Litano, Marco Antonio Albornoz Ceballos, Juan Lébano Muñante. Pedimos también por las almas benditas del purgatorio y por los niños no nacidos. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Y también vamos a pedir por el eterno descanso de la mamá del padre Fernando Jansen, que en la noche ha muerto. Pidamos para que el Señor la acoja en su seno y le dé fortaleza al padre Fernando y a su familia. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Bendito sea el Señor Dios del universo, Pan y fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Pan y vino serán después. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este día. Fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Pan y vino sobre el altar. Bendito seas por siempre. Son ofrendas de amor. Que esté lleno de tu presencia, Señor y Dios. Serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, recibe la ofrenda que traemos a tu altar en la conmemoración de San Antonio de Padua, y así como a él le concediste la gloria por estos santos misterios, concédenos también a nosotros el perdón. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la memoria de San Antonio de Padua, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Antonio de Padua y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Han transformado en cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro
milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Vamos a hacer comunión espiritual. Señor Jesús mío, Dios mío, presente en el Santísimo Sacramento, te amo sobre todas las cosas y te querría en mi alma. Y ya que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Me uno y me abrazo todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que la mesa celestial robustezca y acreciente la fuerza de lo alto, en quienes celebramos la memoria de San Antonio de Padua, para que guardemos íntegro el don de la fe y caminemos por la senda de la salvación que se nos ha revelado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre cada uno de ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María,